En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy continuamos con la explicación del significado global de las palabras de la institución de la Eucaristía por parte del Señor. Y el elemento que nos da la clave del sentido que Jesús dio a sus palabras, al que hoy tenemos que aludir, es el sentido del contexto en el que las pronunció, que es el contexto de la Pascua, el contexto de la cena pascual y de la noche antes de morir. Al significado de memorial que ya tenía de por sí la cena hebrea, conmemorando la liberación de Egipto, el Señor le añade las palabras de consagración sobre el pan y el vino, que relacionan estos con la suerte que correrán su cuerpo y su sangre en su muerte expiatoria en la cruz. Esto es una cosa indudable. Por tanto, si luego el Señor ofrece este pan y este vino como comida y bebida, es porque los presenta como una comida sacrificial. A su vez, en el mundo judío, la comida sacrificial se hace participando de comer la víctima, y no es como un mero símbolo, como hemos comentado. El paradigma de esto también es la propia cena de Pascua, en la que se come el cordero que se ha inmolado en el templo. Pues bien, igualmente ahora en la última cena, Cristo se da a comer como víctima para hacer partícipes a los suyos de su sacrificio en la cruz, de la nueva Pascua que Él realiza en su muerte. Esta es la clave, la participación en el sacrificio de la nueva alianza mediante la participación en la víctima pascual, que es Cristo, que sustituye al antiguo cordero inmolado en el templo. Así nos lo enseña San Pablo en algunos textos, como la cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y un poco más adelante, en el versículo 18, se nos muestra cómo se entraba en comunión con el altar y con el sacrificio mediante la comunión con la víctima, comulgando la víctima. Y esto era entendido así tanto por parte de los hebreos como también en el mundo pagano. Así pues, Cristo, con su gesto en la última cena, se presenta como víctima pascual, para hacernos partícipes de su sacrificio, sustituyendo la antigua Pascua por la nueva, hecha en su sangre que se va a derramar en la cruz, en el sacrificio de la nueva alianza, haciendo ya desde ahora partícipes a los suyos de su ofrecimiento al Padre y de los frutos que de él se derivan. Así pues, si esta comida sacrificial encierra la presencia de la víctima, podemos entender de un modo plenamente real las palabras de Cristo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la presencia real de la víctima requerida en esta comida sacrificial que nos hace partícipes del sacrificio de Cristo en la cruz, la que aquí le da al uso del verbo ser toda su plenitud de sentido. Por último, además de este sentido del contexto en el que Jesús instituye la Eucaristía en la última cena, hay que hacer alusión a las dos claves que la teología actual utiliza para explicar la teología de la Eucaristía. Las dos claves son la de signo profético y la de memorial. El tema del signo profético ha sido empleado mucho en los tiempos recientes de la reflexión teológica sobre la última cena. Hay que distinguir signo profético de lo que es parábola o acción simbólica. En este último caso, en el de las parábolas o acciones simbólicas que aparecen en la Biblia, se trata de gestos dirigidos fundamentalmente a la inteligencia. Así, por ejemplo, en casos como la primera de Samuel, capítulo 11, versículo 7, en la que el rey Saúl hace inmolar los bueyes y dice: así se hará con los bueyes de todos aquellos que no reconozcan a Saúl como rey. O en otras citas, como el libro del Levítico, capítulo 14, versículo 7, o versículo 53, o el Levítico, capítulo 16, versículos del 20 al 27, que podéis consultar. Estas son acciones simbólicas o parábolas, pero el signo profético es algo más. Se mueve no solo al nivel de la inteligencia para que alguien entienda algo, sino también al nivel de la acción. Es decir, es un hecho o un gesto, es una acción que hace ya presente el juicio salvador o punitivo de Dios. La misma palabra del profeta, que es de Dios, es palabra que realiza lo que anuncia. Pero el signo profético hace ya presente en el momento actual el juicio de Dios. En cierto modo lo anticipa y lo produce. Hay
algunos ejemplos muy elocuentes de esto. Cuando Jeremías, capítulos 27 y 28 del libro del profeta Jeremías, pone un yugo sobre su cuello para significar que una nación extranjera se va a apoderar de Jerusalén, los falsos profetas se apresuran a quitarle ese yugo y romperlo, porque en el gesto de Jeremías ven ya la iniciación de la tragedia. Es un ejemplo de este signo profético. En otro texto, por ejemplo, el profeta Eliseo, en el libro segundo de los Reyes, capítulo 13, versículo 19, invita al rey Joás a que golpee el suelo. Este lo golpea solamente 3 veces y Eliseo le dice: tenías que haber herido 5 o 6 veces el suelo y entonces habrías batido a Aram hasta el exterminio, pero ahora lo batirás solo 3 veces. Aram es una nación extranjera que amenaza con la guerra al pueblo de Israel. Se ve que el gesto tiene una eficacia real. El rey Joás va a conseguir vencer hasta por 3 veces al rey de Aram, pero finalmente no podrá derrotarlo. Y así otros ejemplos, como en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 31, Jeremías, capítulo 13, del 1 al 11, o capítulo 9, del 1 al 13, o Ezequiel, capítulo 4, del 1 al 3. Podéis consultar estas citas bíblicas pausando el vídeo para poder anotarlas y consultar luego la Biblia. Lo que hace Jesús en la última cena podría bien ser clarificado de gesto profético en este sentido. Es un anuncio de su pasión que él actualiza en el marco de la cena pascual. Ahora bien, hay que decir que el signo profético del Antiguo Testamento, como estos ejemplos que hemos citado, es superado por lo que hace Jesús en la última cena. Es mucho más que eso. En efecto, los ejemplos que hemos puesto son anticipaciones en el momento presente de acciones futuras de Dios. Pero en la última cena no se trata solo de la anticipación de una acción salvadora de Dios que va a venir, sino del sacrificio cumplido y realizado ya en el cuerpo y la sangre de Cristo como víctima. Por ello, se precisa la presencia real en ese preciso momento de la víctima como condición para la presencia real del sacrificio. Es decir, no se trata solo de anticipar una acción, sino que ya está realmente presente. Es la presencia de una realidad. No se anticipa solo lo que al día siguiente el Señor va a hacer en la cruz, sino que ya se da realmente presente en ese mismo momento. Ahí está la víctima en cuanto tal, en el pan y el vino que se convierten en su cuerpo y sangre. Es esta presencia real de la víctima la que garantiza la presencia real del sacrificio de Cristo en la cruz, ya también realmente actual en la Eucaristía, en el pan y el vino que se convierten en su cuerpo y sangre. Nos falta por hablar de la noción teológica de memorial, que es el último punto, y lo explicaremos el próximo día, concluyendo así el estudio de la Eucaristía en los textos de institución del Nuevo Testamento, para pasar posteriormente al siguiente capítulo, que será estudiar la Eucaristía en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.